Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase número 5 que vamos a compartir, a pesar de las circunstancias otra vez. En la clase número 4, no sé si se acuerdan, estuvimos trabajando algunos conceptos como el objeto de estudio de la geografía, ¿sí? Que es el espacio geográfico, vimos algunas nociones de paisaje, además de hacer un repaso de las clases anteriores en cuanto a la introducción para el estudio de las ciencias sociales. Y también lo que estuvimos viendo es un poco de historia de esta disciplina científica, ¿sí? De lo que es la geografía, cómo se originó, quiénes fueron los primeros representantes, los primeros exponentes, ¿sí? Todavía estoy leyendo algunos de los trabajos que me enviaron, si bien todavía faltan chicas, faltan chicos que me envíen la clase número 4 para poder ver si les tengo que reforzar algún concepto, si algo no quedó muy claro, ¿sí? La verdad es que como no podemos hablar personalmente y no lo podemos ver en clase, esa es una de las dificultades que por ahí vamos a tener en esta parte. La verdad es que al ser una parte, como les digo en la clase escrita, ¿no? Que les voy a enviar, una parte muy práctica, ¿sí? Esta unidad donde trabajamos con mapas, ¿sí? Con la parte cartográfica o que se llama, la verdad es que nos vamos a perder de mucho, ¿sí? De muchos ejemplos, de muchas prácticas que podamos hacer en el aula, ¿sí? Trabajando con la esfera y trabajando con los mapas y, bueno, haciendo distintos ejercicios. Bueno, la verdad es que es muy interesante cuando lo trabajamos en el aula y lo podemos charlar y ustedes me hacen preguntas y se nos ocurren ideas nuevas más allá de las que yo les pueda traer para conocer más las representaciones de nuestro planeta, digamos, y de la esfera terrestre. De eso nos vamos a ocupar un poquito en esta clase número 5, ¿sí? Voy a intentar ser breve en este video, tienen bastante extensa la clase, vamos a seguir trabajando con el libro, ¿sí? Eh, vayan avanzando tranquilos, vayan avanzando tranquilas, me preguntan cualquier duda que tengan, ¿sí? Es un poquito más de contenido esta clase porque la verdad es que no me pareció bien cortarla y hacia el final van a tener un trabajo con un estudio de caso, ¿sí? Que forma parte también de la unidad 1 del libro, que me pareció que estaba interesante para repasar algunos conceptos, si bien no vamos a poder trabajar juntos la ubicación en el mapa, y tal vez eso lo podemos reforzar con algunos videos que puedan ver ustedes si tienen la posibilidad en YouTube, para ver cómo se trabaja, intentarlo por sus propios medios. La verdad es que no tengo otra forma de que trabajemos los mapas en esta etapa. Así que bueno, para empezar un poco con la clase, ¿sí? Vamos a trabajar, como les decía, esta herramienta que son los mapas en especial, ¿sí? Ustedes saben que cuando el espacio geográfico, ¿sí? Que se quiere estudiar es mucho más extenso de lo que nosotros podemos abarcar, ¿sí? O también cuando lo queremos analizar con más detalle, necesitamos buscar formas de representar ese espacio geográfico. Es por eso que a lo largo de la historia los investigadores, los científicos, los geógrafos, ¿sí? Entre otros, que ya vamos a ver, siguen buscando todavía modos cada vez más, no siempre exactos, ¿sí? Pero modos distintos de representación de la superficie terrestre, ¿sí? Cada uno de acuerdo al objetivo que tenga en esa representación. Eso es un poco también lo que vamos a tratar eh, en esta clase. Hay distintas formas de representar la superficie terrestre. Una de ellas son los mapas. También nosotros podemos conocer los planos, las cartas topográficas, así que es un poquito más complicado, pero yo siempre les llevo alguna para ver en el aula. Después, si quieren, les puedo mostrar. Y bueno, y todos estas herramientas, ¿sí? Como los mapas, utilizan convenciones, utilizan escalas, utilizan signos cartográficos para que todos nos podamos entender en un lenguaje universal en la lectura de mapas y de esta herramienta. Un poquito esto vamos a ver hoy y también vamos a ver algunos debates, ¿sí? Y algunos interrogantes, algunas discusiones, algunas cuestiones para pensar en torno a la representación de la esfera terrestre a través de los mapas, ¿sí?
Cuando nos preguntamos entonces, hacemos esta primera pregunta, ¿sí? Inicial. Si bien dijimos que existen, o sea, ¿qué son los mapas? ¿Sí? Si bien dijimos que existen otras representaciones, ¿sí? Cartográficas o representaciones de la esfera terrestre, las más utilizadas y las que tienen posibilidad más manejable en la práctica, ¿sí? Incluso más que el globo terráqueo, ¿sí? Por ahí alguno tuvo alguno en sus manos en la primaria o tiene alguno en casa, que no nos sirve para algunas de las funciones que cumplen los mapas, ¿sí? Tenemos esta herramienta. Los mapas representan, ¿qué son los mapas? Representan una superficie plana, ¿sí? Tratan de representar en una superficie plana alguno de los aspectos de la realidad, ¿sí? Que queremos mostrar o que queremos localizar. ¿Qué es un mapa entonces? En principio un mapa, esto también lo van a encontrar en el libro, es una fuente de información geográfica, ¿sí? El mapa nos provee de información geográfica. ¿Para qué lo usamos? ¿Sí? Para conocer el espacio geográfico. Los geógrafos utilizan además otras fuentes de información geográfica. No es solamente el mapa la única fuente que tenemos, ¿sí? Hay otras formas para conocer el espacio, otras fuentes de información. Algunas pueden ser directas, ¿sí? Como pueden ser las entrevistas, las encuestas, ¿por qué son directas? Porque el mismo investigador, científico, geógrafo, la misma persona que está realizando el estudio o el análisis, es el que va a generar esa fuente, ¿sí? Directamente va a realizar una entrevista, la va a elaborar o va a realizar una encuesta, ¿sí? Después tenemos otras fuentes que son indirectas, que alguien las elaboró y el geógrafo, en este caso, porque hablamos de geografía, las toma para hacer su trabajo. El mapa es una fuente de información indirecta, porque fue elaborada por otras personas y el geógrafo o nosotros, ¿sí? Por ejemplo, para trabajar en la escuela, hacemos uso de esa fuente, ¿sí? Después tenemos otras fuentes que son gráficas también, es decir, que muestran imágenes. Por ejemplo, los climogramas, que más adelante vamos a mencionar también cuando veamos ese tema. También tenemos fuentes estadísticas, como pueden ser las bases de datos, las fuentes escritas, obviamente, los textos, los informes, las fuentes visuales, las imágenes, las fotos, las audiovisuales con videos, ¿sí? Hay muchos tipos de fuentes de información, en este caso geográfica. Una de ellas, y casi una de las más utilizadas, son los mapas. ¿Qué son los mapas entonces? Son representaciones que nosotros hacemos de la esfera terrestre sobre una superficie plana, ¿sí? Al representar entonces los mapas, la superficie terrestre, una parte de ella, ¿sí? Lo que decimos representar en el mapa que elijamos confeccionar o utilizar, ¿sí? Depende para qué uso. Lo que vamos a encontrar nosotros representado en el mapa, ¿sí? Son aspectos que tienen que ver con elementos naturales y aspectos que tienen que ver con construcciones sociales, ¿sí? Como ustedes van a ver en algunas de las páginas del libro, se van a encontrar con distintos tipos de mapas. Algunos nos son más familiares porque ya los hemos utilizado en la escuela sobre todo, o porque estamos familiarizados mirándolos, pero hoy también con el uso de las nuevas tecnologías, de internet, del celu y también a través de la tele, ustedes observan otros tipos de mapas, incluso algunos que no los reconocemos como mapas, que nos parece que son otra cosa, ¿sí? Porque no hablan de cuestiones que tengan que ver con elementos naturales, entonces nos parece que tienen que ver con otra cuestión. No, esto también es una fuente de información geográfica. Recuerden que estuvimos trabajando en la clase anterior que la geografía que estudia el espacio geográfico no se ocupa solamente de la relación con los elementos naturales, ¿sí? Se ocupa de la relación entre las sociedades y su medio y cómo las utilizamos para sobrevivir, para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, el espacio geográfico dijimos que es un conjunto de objetos y de acciones, ¿sí? Que interactúan permanentemente entre lo que tiene que ver con las construcciones sociales y lo que tiene que ver con los elementos naturales de la superficie terrestre, ¿sí? Que es donde nosotros interactuamos. Entonces, muchas veces no reconocemos los mapas como tales, pero se trata de ellos. Hay mapas que son más bien descriptivos, ¿sí? Que son aquellos que representan quizás elementos que se observan en los paisajes. Puede ser elementos naturales como vegetación, como ríos, como montañas, o también otros elementos construidos por las sociedades como caminos, ¿sí? Como puertos,
ciudades, ¿sí? No sé, la red ferroviaria de un país o de una región, ¿sí? Esto también son mapas que nos aportan otro tipo de información geográfica que tiene que ver con otros aspectos del desarrollo de las sociedades sobre su territorio. También tenemos mapas que representan otros elementos que no son observables directamente en un paisaje, ¿sí? Yo un río lo puedo observar, lo puedo tocar, puedo ver que está ahí. Entonces, un mapa que representa la hidrografía, por ejemplo, de la República Argentina, ¿sí? Todas las cuencas hidrográficas, las cuencas de nuestros ríos, son elementos, esos ríos, esas cuencas que son observables en ese lugar, ¿sí? Pero también hay mapas que representan elementos que no podemos tocar, ¿sí? Que no son tangibles, que no podemos ver y tocar, como por ejemplo los mapas que establecen los límites políticos, ¿sí? Los mapas con división política. La división política no es algo que uno separa en ese lugar y la puede observar. O la división entre dos provincias, la división entre dos países. Yo no la veo la división, ¿sí? Hay elementos que nosotros como sociedades acordamos, ¿sí? Colocar en un lugar para determinar que a partir de ahí comienza, por ejemplo, la República Oriental del Uruguay y termina la República Argentina, ¿sí? Un puesto fronterizo, puede ser un alambre, puede ser también una hilera de pinos, como pasa, por ejemplo, en una zona de la frontera entre dos provincias, ¿sí? Por lo menos en el paso entre provincia y provincia o en el paso fronterizo, cosas que nosotros podamos identificar, ¿sí? Que nos estén diciendo que ahí termina un límite, que ahí termina un territorio y comienza otro, pero el límite en sí, que nosotros vemos en un mapa político, es algo que no se puede ver ni tocar, ¿sí? Entonces hay mapas que representan elementos que no son identificables materialmente, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos los mapas, ¿sí? Con el trazado de paralelos y meridianos, que lo habrán trabajado en la primaria y hoy lo vamos a repasar también un poco. Bueno, estos paralelos, estos meridianos, ¿sí? Que nos marcan las divisiones entre los hemisferios norte y sur, este, oeste, y con los cuales podemos a través de las coordenadas geográficas establecer la ubicación de un lugar en el globo, ¿sí? Estos paralelos, estos meridianos son líneas imaginarias, ¿sí? Son convenciones que establecimos, en este caso para el estudio geográfico, ¿sí? Y con sus diversos usos, establecimos que están ahí y las usamos y que cumplen una función, pero imaginariamente, ¿sí? Si yo observo el planeta Tierra desde el espacio, ¿sí? Les pongo un ejemplo así que por ahí les parece ridículo, pero si yo lo observo, estos paralelos y estos meridianos no existen, ¿sí? Son elementos que nosotros utilizamos para cumplir determinada función. Entonces un mapa puede representar cosas que existen materialmente y otras que no existen, ¿sí? Por otro lado, seguramente habrán visto también durante la pandemia ahora del COVID-19, habrán visto que se utilizan mapas temáticos donde se muestra cómo este fenómeno del coronavirus se extiende en la superficie de todo el planeta, ¿sí? En general, cuando se usan estos mapas donde se muestra un fenómeno que ocurre en casi todo el globo, el detalle es menor, ¿sí? Se muestra poco detalle, pero se trata de un tema en particular. Los mapas temáticos también, estos se llaman mapas temáticos, ¿sí? Por ejemplo, la expansión o el impacto del coronavirus en el mundo. También podemos acotarlo a una región, acotarlo a un país, ¿sí? También sería un mapa temático si tomamos, no sé, la distribución de los casos del coronavirus en la Argentina. Bueno, eso también es un mapa, ¿sí? Si lo volcamos esta información en el territorio. Tenemos mapas también que identifican, por ejemplo, no sé, yo quiero decir cuánta cantidad de establecimientos educativos hay en La Matanza, por ejemplo, ¿no? En nuestro distrito puedo hacer un mapa cuantitativo que diga cuántos hay, puedo hacer un mapa cualitativo que diga, por ejemplo, dónde están ubicados, ¿sí? Puedo describir y puedo también cuantificar, es decir, contar. Todos estos son otros tipos de mapas que son mapas temáticos.